Señor. Tú te mereces lo mejor de nosotros. Y es por eso que nosotros, Señor, te dedicamos esta canción. Y te adoramos con todo nuestro corazón. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra Él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre. Por siempre queremos exaltar tu nombre, Señor, porque tú vivo estás. Ahí donde estás, te invito a que levantes tus manos y le des gracias a Dios. Gracias por su amor tan perfecto para nosotros. Y esa es la razón por cual nosotros le cantamos. Te cantamos aleluya, Señor. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos
Gracias, Señor. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Cantamos aleluya a ese Rey que resucitó. Puede tomar su asiento. Estaba meditando en esa frase de que cantamos aleluya. Aleluya significa alabar a Jehová, alabar al Señor. Y le cantamos a un Dios vivo. Él resucitó. Eso es lo que nos separa entre una verdadera religión y una falsa religión. Hay muchas opciones allá afuera, hay muchas religiones allá afuera, pero la diferencia entre nosotros y cualquier otra es de que adoramos a un Dios vivo, que Él murió solo por 3 días, pero resucitó al tercer día, y porque Él resucitó es que nosotros podemos cantarle con toda libertad a un Dios vivo, a un Rey vivo. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy estamos concluyendo esta serie que titulamos Elefante en el Hogar, y viene de la idea de un dicho en inglés que significa cuando esos problemas o esos asuntos que son incómodos de tratar, que todo mundo sabe que está ahí, todo mundo sabe de que es un problema que se necesita tratar, pero que nadie lo quiere tocar porque es muy incómodo. Pues hemos hablado de esos temas incómodos, y hoy tal vez el tema no es tan incómodo como lo que hemos tratado, pero posiblemente es el más importante de todo. Porque de lo que hablemos hoy va a depender si todo lo que hemos escuchado estos domingos anteriores será posible. ¿De qué hemos hablado todos estos domingos anteriores? Quizá quieras ir a YouTube si te perdiste alguno de esos domingos y repasar, o si quieres repasar estos temas que son muy importantes para un hogar saludable. Hablamos de que el matrimonio es esencial y que debe estar saludable para tener un hogar saludable. Hablamos de que hay diferentes roles en el hogar, el rol del esposo, el rol de la esposa. Hablamos acerca del dinero y cómo es que Dios es el dueño del dinero y que nosotros solo somos administradores. Y hasta de la sexualidad estuvimos hablando. Todos estos temas son tan importantes en el hogar para que esté un hogar saludable. Y decíamos de que no hablar de esos temas es como querer ignorar un elefante en el hogar. No hablar de esos temas es como tener una bomba de tiempo que está a punto de reventar, y al menos de que se trate con este asunto es peligroso. Entonces hoy vamos a hablar de algo que todo eso depende de lo que hablemos hoy. Hoy estaremos hablando de la salvación. Este tema es tan importante porque si tú no eres salvo, si tú no has experimentado la salvación, todo lo que hemos hablado es imposible practicarlo. Si tu familia no ha experimentado la salvación, va a ser difícil de que haya paz en el hogar. Va a ser difícil de que haya gozo en el hogar. Porque de la salvación depende todo. Pero ¿por qué se convierte en un elefante? ¿Por qué es que no se quiere hablar de esto? Y creo que el problema es que muchas veces reducimos este tema tan importante a algo tan simple y tan vano como la religión en general. Y reducir este tema tan importante a la religión, entonces caemos en un riesgo. Que cuando hablamos de religión se hable a debates, se abre a conflictos. Y por eso es que usualmente las personas dicen, no hablamos de política ni de religión en el hogar, en la familia, para no tener problemas. Y algunos agregan, del fútbol tampoco hablamos. Más cuando pierde México 4-0 ante Colombia. No se toca ese tema. No se toca. ¿Por qué? Porque no queremos tener esos problemas, esos conflictos. Pero ese es un problema porque cuando hablamos de la salvación es mucho más importante que un debate religioso. Cuando hablamos de la religión no estamos hablando de que si es mejor ser bautista, que si es mejor ser metodista, que si es mejor ser pentecostal, que si es mejor ser católico, que si es mejor este tipo de iglesia, que si es mejor hacer este tipo de iglesia. ¿Sabes qué? Eso sí es debate.
Y eso sí no tiene ningún sentido. Eso sí de nada te va a ayudar. Lo que se ayuda es hablar de la salvación verdaderamente. Pero ¿qué es lo que necesitamos saber de la salvación? Necesitamos saber un par de cosas de este tema tan importante, porque de esto depende absolutamente todo. Como padres, usualmente lo que queremos es tener una familia respetable, hijos de bien, hijos que tengan buenos grados en la escuela. Eso es lo que nos importa más. Y si ya no tenemos no tenemos hijos pequeños, sino que tenemos hijos adultos, lo que queremos es que nuestra familia esté unida, que nuestra familia se apoye los unos a los otros. Pero si ignoramos lo más importante, de nada va a servir. Porque la salvación de nuestra familia no es algo opcional. Es una urgencia eterna. La eternidad depende de la salvación de tu familia. Tu eternidad y la eternidad es lo más importante que nosotros podemos considerar. Así de que este tema no es algo opcional. Por incómodo que sea, es necesario tratarlo. ¿Qué necesitamos saber entonces acerca de la salvación? Hay una historia que es asombrosa de por sí. Quisiera tener unas 4 horas para disertar completamente en esta historia, pero lo voy a hacer solo en 2. ¿Okay? Esta historia no se crean, si aquellos que tal vez no están familiarizados, que son nuevos, no predico 2 horas. Va a ser menos que eso, se los prometo. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos, en donde narra cómo los apóstoles se dispersan en todo el mundo del primer siglo para compartir el evangelio. Y el apóstol Pablo llega a una ciudad que se llama Filipos. Y en esa ciudad él conoce al carcelero, porque Pablo está encarcelado junto a su compañero Silas y otros compañeros que estaban allí. Entonces Pablo y Silas están encarcelados y ahí conoce a una persona en donde esa persona es salvada, pero también la salvación de este carcelero impacta la salvación de toda su familia. Y es por eso, porque esta historia es tan asombrosa. Y lo primero que vamos a ver con el tema de la salvación es que la salvación empieza con un despertar personal. La salvación comienza con el despertar personal de una persona. Y asimismo eso puede tener un impacto en toda la familia. Veamos el contexto y cómo es que este despertar personal sucede en este carcelero. Leámoslo juntos, lo pueden leer en las pantallas. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Solo este verso ya de por sí es algo asombroso. Y pudiera hablar de la adoración y de la oración, y que como a pesar de las circunstancias podemos cantarle al Señor y adorar al Señor, podemos orarle al Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, podemos traer adoración al Señor. Y noten cómo esa fue el antesala, ese fue el inicio para que Dios se manifestara de una manera sobrenatural en este entorno. Eso es algo grandioso. No importa la etapa en la vida que nosotros estemos, podemos adorar al Señor para que Dios se manifieste de manera muy especial. Dice el verso 26, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas. Y noten, las cadenas de todos se soltaron. Qué interesante que aún las cadenas, porque los cimientos se pueden mover, las paredes, la base del edificio, pero las cadenas se soltaron también. Y dice el verso 27, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. La razón por qué se iba a matar es porque era lo que le esperaba a él. Si él había dejado ir a los prisioneros, la pena de muerte era automáticamente para él. Y en la cultura romana, como un soldado romano, en vez de que lo decapitaran, él quería morir con honor, quitándose la vida. Pero noten lo que dice Pablo.
grita con unas palabras de salvación al ver la necesidad que tenía ese carcelero a tal punto que quería quitarse la vida. Este hombre estaba a punto de quitarse la vida, pero cada vez que veamos la palabra pero en la Biblia, pongan atención, porque algo está a punto de cambiar. Hay una transición, algo diferente está a punto de cambiar. Y los peros en la Biblia no son una excusa como nosotros lo tomamos. Los peros en la Biblia son algo tan hermoso que es donde Dios está a punto de cambiar algo. Y eso es lo que está sucediendo en esa historia. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Todos estamos aquí. El carcelero ¿cuál era la condición del carcelero? Desesperación, temor. El carcelero no andaba buscando a Dios. El carcelero no estaba tratando de hacer las cosas bien para que todo le vaya bien. Pero Dios sacudió su mundo literalmente. Y al despertarse se da cuenta de que está a punto de fallecer. Estaba en la desesperación. Y el Señor utiliza ese momento para revelarse a él. Y eso es lo que tú y yo necesitamos saber con respecto a eso. Es que Dios usa momentos difíciles para despertar el corazón. Dios utiliza los terremotos. Dios utiliza las tormentas. Dios utiliza los retos de la vida para decirte, es tiempo que seas salvo. Estás en la perdición, pero yo te puedo salvar. Es lo que sucedió en el caso de mi mamá. Mi mamá, cuando era yo un niño apenas, ella cuenta, yo no me recuerdo. Sí me recuerdo de lo que sucedió en la familia, algo muy dramático, pero los detalles no recuerdo. Y fue que mi papá tuvo un accidente trágico. Él terminó en la cárcel, esto es en mi país, porque mi hermano mayor y un tío, hermano de mi mamá, habían terminado en cuidados intensivos por el accidente. Y como sucede, en mi país, si se muere alguien en un accidente, inmediatamente vas a la cárcel. Tengas culpa o no tengas culpa, vas a la cárcel. Entonces, mi hermano mayor y mi tío, hermano de mi mamá, estaban en cuidados intensivos y mi mamá en prisión, esperando qué es lo que sucedía. Mi mamá en esa crisis, en esa tormenta, en ese terremoto, en esa sacudida, dice, Señor, si sacas a mi familia de esta situación, de hoy en adelante te voy a servir. ¿Y saben qué hizo Dios? Sacó a la familia de esa circunstancia. Mi hermano sobrevivió, mi tío sobrevivió. Mi padre obviamente salió de la cárcel y mi mamá desde entonces le sirvió al Señor. Desde entonces nos empezó a llevar a la iglesia a nosotros como niños. Curiosamente, mi papá, a pesar del reto, de la dificultad, estaba joven, mi papá en sus 30 en esos entonces, y a esa edad el hombre tiende a ser muy cabeza dura. No quiso, pues mi mamá siguió fiel al Señor y le sirvió. No fue décadas después. ¿Saben qué es lo que sucedió con mi papá? Recientemente, ya hace unos 7 u 8 años, tuvo otro accidente del mismo calibre. En esta ocasión iba mi mamá en el carro, iba una de mis hermanas y 2 sobrinos, o sea, 2 hijos de mi hermana. Mamá y papá terminan en cuidados intensivos otra vez. Mi hermana, gracias a Dios, está bien. Mis sobrinos son más flexibles, solo una clavícula quebrada, nada más. Mi mamá, costillas rotas. Mi papá inconsciente en el hospital. Y en ese entorno, en esos días, mi papá también experimenta otras tragedias en el lado de su familia y algo muy triste que estaba sucediendo en su entorno. Curiosamente, mi papá, que tenía años de no ir a la iglesia, decidió ir uno de esos domingos.
Y yo, curiosamente, que solo predicaba eventualmente en la iglesia donde servía allá en Houston, yo estaba predicando en esa ocasión y hablaba acerca de los llamados de atención de parte de Dios. Hice el llamado y entonces mi papá se rindió completamente y dijo, ya es tiempo que me rinda delante del Señor. Y después de décadas de mi mamá orando y el Señor sacudiendo su vida de diferentes maneras, hasta entonces él se rindió completamente. Porque Dios utiliza las tormentas. Dios utiliza los terremotos. Dios utiliza los retos en la vida para despertar nuestro corazón. Y la salvación comienza así muchas veces, despertando nuestro corazón. Y va a depender de nosotros si es que vamos a responder al susurro de Dios cuando todo está apacible y te dice, Juancito, Manuel, Carlita, María, cualquiera que sea tu nombre, ven, ya es tiempo. Ya es tiempo que experimentes la salvación. Ya es tiempo que seas transformado. O va a venir y te va a sacudir, ya sea como un terremoto o una tormenta. Porque la salvación comienza con un despertar personal. Sin embargo, también la salvación, esto es uno de esos puntos tan asombrosos de la Biblia que ya me moría por dárselos a ustedes. Porque ese es un punto que es una gran noticia para nosotros, pero también es una gran noticia para nuestra familia. Y es esto, que la salvación es algo personal con bendición generacional. Déjenme decirlo de nuevo y piensen esto otra vez más. La salvación es algo personal entre tú y Dios, pero tiene una bendición generacional. Y en los próximos versos veremos uno de esos pasajes que son tan importantes en la Biblia, pero que muchas veces son mal interpretados. Ahora vamos a ver qué es lo que significa esta parte de esta historia. Porque dice, y después de sacarlos, o sea que el carcelero sacó a Pablo y a Silas y a sus compañeros, después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una de las preguntas que cada uno de nosotros debe contestar o debe hacerse en algún tiempo de nuestra vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo entonces le dijo en ese momento, te tienes que convertir en una persona bautista. Te tienes que convertir en metodista. Te tienes que convertir en presbiteriano. Tienes que ser un buen católico. Tienes que ser pentecostal y hablar en lenguas, porque si no hablas en lengua, entonces no eres salvo. Es más, tienes que empezar a ir a una iglesia, empezar a servir, empezar a dar. Tienes que dejar este vicio. Tienes que decir menos malas palabras. ¿Es lo que Pablo le dijo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa es la promesa. Sin embargo, esa no es una palabra mágica. Lo que veremos es que la fe, en primer lugar, es algo personal. La fe es algo personal que te impacta a ti, pero también es algo misional. Lo que esa frase, que serás salvo tú y toda tu casa, no es una palabra mágica que automáticamente se va a transferir tu salvación a otras personas, sino de que es una misión y tiene el potencial de transformar completamente tu familia. Es algo personal, pero que tiene el potencial de impactar a toda la familia. ¿Por qué es algo personal? Porque la pregunta del carcelero es, aquí es donde vemos que poner atención a lo que leemos es tan importante y estudiarlo, no simplemente irnos con lo que aparentemente se entiende. Porque la pregunta del carcelero fue en primera persona, singular. ¿Qué quiere decir eso? Que él está hablando por sí mismo. ¿Qué puedo hacer yo para yo ser salvo? No dijo, ¿qué podemos ser? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? ¿O qué es lo que pueden hacer aquellos?
¿O qué es lo que toda nuestra familia puede ser? No, en primera persona singular, que quiere decir que es algo personal y singular específicamente. Pero eso tiene el potencial de impactar a toda la familia. Entonces, lo que quiere decir esa frase es que la fe puede compartirse, pero no puede transferirse. La fe puede compartirse. Cuando tú conoces al Señor, tú experimentas la salvación, puedes compartir tu fe con los demás y tiene el potencial de transformar a tu entorno, pero no puede transferirse. Es como cuando te subes al avión con tu familia, a pesar de que, por ejemplo, si papá y mamá van y entre más niños estén tus hijos, entre más jóvenes están, más potenciales, más posibilidades hay de que vayan contigo. Pero a pesar de que vayan en familia y que papá y mamá decidieron, cada quien tiene su boleto de entrada al avión. No es como que va a comprar un boleto familiar. No. Cada persona tiene que llevar su boleto de abordaje. Asimismo es la salvación. Todos vamos al mismo lugar. Y quizá en familia también. Pero cada persona lleva su boleta de entrada, de abordaje. Porque alguien tiene que pagar ese precio. La gran noticia para nosotros es que el precio para pagar ya fue pagado por Jesucristo. Que Él nos dio un boleto específicamente para abordar ese avión que nos lleva a la salvación, a una eternidad completa. Pero cada quien necesita su boleto de abordaje. Entonces, lo que sucede es que a pesar de que la fe tenga un impacto y que se pueda compartir con los demás y tengamos esa misión, la fe no se puede transferir a otras personas. Se puede comunicar, pero no se puede transferir. Otra manera de ilustrar esto es de que es como la medicina. Si tú estás enfermo, te tienes que tomar la medicina tú. El doctor no se la puede tomar por ti. Él te la puede ofrecer, te la puede recomendar, pero tú eres quien se la tienes que tomar. A veces me pasa eso a mí como pastor, que yo veo a las personas batallar en su vida espiritual, veo que están luchando en su matrimonio, están luchando con una adicción, están luchando con la depresión, están luchando con esto, y yo quisiera tener la píldora de la fe y podérsela dar. Aquí está la píldora, tómatela. Pero a veces, como miembros, algunos que son como niños de 2 años, no quiero esa medicina. La medicina está aquí, encontrada. Y a veces se las tengo que dar con cucharita para que la toma. Pero se la tienen que tomar. Yo no me la puedo tomar por ti. Así mismo es la fe. Así mismo es la fe. Se puede compartir, pero no se puede transferir. No se puede transferir. Sin embargo, a pesar de que la fe es algo personal, lo que sabemos basado en este pasaje, entonces, ¿qué es lo que significa eso de que serás salvo tú y toda tu casa? Y esto es lo que significa. La fe es personal, influencia, pero también influencia a todo el hogar. Sí es personal, pero influencia a todo el hogar. Cuando un padre, una madre se entrega sinceramente a Cristo, el impacto espiritual alcanza a otras personas y tienen un gran impacto. Y quiero mostrarles esta gráfica para que vean, estos son estudios reales, esta gráfica de barras que muestra la influencia de los padres en la vida de los hijos. La barra azul comunica que el 72% de probabilidades es que tus hijos vayan a continuar yendo a la iglesia si tú fuiste con ellos o los llevaste a la iglesia. Papá y mamá. El 72% de probabilidades si papá y mamá llevan a sus hijos a la iglesia. Pero noten la diferencia con la barra morada, la barra más pequeña. Solo es el 6% de probabilidades que tus hijos vayan a la iglesia si tú no vienes a la iglesia. Solo el 6%. Solo el 6%. Eso, si tenemos hijos pequeños, debe de alarmarnos. Eso debe también inspirarnos a venir a la iglesia como familia, como papá y como mamá,
y traerlos a ellos. Las otras dos barras son muy interesantes también, especialmente quiero decirles a ustedes, los padres, papás, voy a hablar con ustedes directamente. Y lo voy a decir lo más serio posible. Es su responsabilidad como papá el estado espiritual de su familia. La barra verde es si como papá traes a tus hijos a la iglesia, solo como papá, noten, ya esposa no está ahí incluida, solo si el papá trae a sus hijos, las probabilidades de que ellos regresen a la iglesia como adultos, que estén en la iglesia, son el 55%. 55%. Y noten, las mamás, que también tienen una influencia sobre sus hijos, pero solo es el 15%. Y esto revela algo extraordinario. Por eso es que comenzamos hablando acerca del matrimonio, de que el estado matrimonial o la salud matrimonial distingue o determina el estado del hogar. Lo ideal es de que estemos allá en ese azul, el 72%, esposo y esposa. Por eso es que deben trabajar en su matrimonio, juntos, trabajando para el bienestar del hogar. Y el esposo tiene más probabilidades, aún si la esposa no quiere. Pero ¿saben qué es lo que he observado? Si el esposo dice, sí, vamos a ir a la iglesia, ¿saben qué es lo que sucede? La esposa va también. La esposa va. Son pocas las excepciones. Pocas las excepciones. Pero muestra el impacto de que un papá tiene en la familia. ¿Por qué? La fe es personal, pero influencia todo el hogar. La fe de los padres puede influenciar, pero no puede salvar. Ese es el punto de este pasaje, que cuando el padre y la madre es salvada, la familia, las probabilidades, por lo menos a un 72%, aumenta para que sean salvadas también. Y a eso se refiere con que serás salvo tú y toda tu casa. No es una frase mágica, sino que es una frase misional, que vas a compartir tu fe con los demás y tu influencia es asombrosa. Y notemos entonces, habiendo entendido cómo sucede la salvación, que sucede de una manera personal, con influencia generacional, una influencia de tu entorno, notemos qué es lo que sucede. Y aquí vamos a ver más textualmente cómo es que es algo que cada persona debe responder. Porque dice en lo que dice en los siguientes versos, que la salvación es lo que verdaderamente transforma un hogar. Veremos cómo cada persona es transformada, no solo el padre, sino que cada persona es transformada y todo el hogar es transformado, todo el hogar cambia. Hemos hablado acerca del matrimonio, pero tu matrimonio no va a cambiar o no va a mejorar al menos de que experimenten la salvación. Hemos hablado acerca del dinero, pero tu situación financiera no va a mejorar al menos de que experimentes la salvación y que rindas esa área completamente al Señor, reconociendo que Dios es el dueño de todo, que solo eres un administrador, que no gastas como que es tuyo, sino que gastas como que es de Dios. Y tienes prioridades para expandir su reino. Ya el dinero ya no es tu Dios, sino que Dios es Dios. Y el dinero solo es una herramienta de bendición. Hemos hablado de diferentes roles, pero no van a vivir en los diferentes roles al menos de que los dos experimenten la salvación y que haya una sumisión al Señor primero para que luego después se sometan los unos a los otros. Eso es lo que habla de los roles. Hemos hablado de la sexualidad, pero no van a practicar o va a vivir conforme a lo que Dios ha enseñado si no han experimentado la salvación. No van a vivir conforme a la pureza y la santidad sexual bajo el marco del matrimonio, al menos de que experimenten la salvación. Por ende, la salvación es lo que transforma a un hogar. Por eso es que digo que todo lo que hemos hablado depende de este punto específicamente. ¿Y cómo es que sucede la salvación entonces? Noten,
cómo es que la familia escuchó individualmente y cómo respondió. El verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Pablo y sus compañeros le hablaron al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Noten cómo no solo fue al carcelero, no solo fue al papá, sino que a todos. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Noten cómo el carcelero, después de ser el carcelero, después de ser el verdugo, después de ser el, entre comillas, el enemigo, él viene, se convirtió en un siervo del Señor en primer lugar, pero un siervo de aquellos que le compartieron el mensaje del Señor. Inmediatamente sus actos de seguridad y de leyes, de severidad posiblemente, se convirtieron en actos de bondad, lavándole las heridas al apóstol Pablo. Eso es algo asombroso. Es lo que sucede cuando una persona experimenta la salvación. Pero dice también, y enseguida, inmediatamente, fue bautizado con todos los suyos. Él con todos los suyos escucharon, pero también él con todos los suyos fueron bautizados. Por eso es que el bautismo es tan importante y siempre hablo acerca del bautismo. Si ya sabes y has decidido seguir a Jesús y es que verdaderamente has experimentado la salvación, es necesario que dejes ese paso de bautizo, porque el bautizo es lo que dice a los demás que ya has tomado esa decisión. Es una decisión pública de la salvación que tú tienes y te tienes que bautizar como una celebración de lo que acabas de hacer, que es una expresión externa de una decisión interna. Y dice, el verso 34, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios y luego, de nuevo, con todos los suyos. O sea que 3 veces vemos cómo no fue la salvación del carcelero que salvó a toda la familia, sino que la predicación de la palabra del Señor, según el verso 32, que dice que Pablo y sus compañeros le compartieron el evangelio a él y a todos los que estaban ahí. Con base a esas noticias y ellos recibirlos, entonces que ellos respondieron y su hogar fue transformado. Y note la última frase de ese verso 34. Y se regocijó grandemente por haber creído en Dios y con todos los suyos. Y eso es lo que hace la salvación. Trae gozo, lo que hemos hablado hace un momento, en medio de un terremoto, en medio de que este hombre, después de que estaba a punto de quitarse la vida, en un par de horas estaba siendo bautizado, gozándose con toda su familia porque había experimentado la salvación. Eso es lo que sucede en un hogar cuando experimentan la salvación. ¿Y a qué mensaje se refiere el verso 32 que ellos le compartieron a esos carceleros? Es el mensaje de Jesús. Pablo, antes de conocer a Jesús, era una de las personas más religiosas, más fervientes por la ley de Moisés y por la religión judía. Pero por más religioso que él fuera, no había conocido a Jesús verdaderamente. Yo me imagino al apóstol Pablo diciéndole al carcelero, como lo dice en otros discursos, en otras predicaciones: yo era un perseguidor de los seguidores de Jesús. Yo era una de las personas que mataba a los cristianos, pero conocí al único Dios verdadero. Y toda la religión, todo mi celo por la religión de los judíos viene a tomar un segundo lugar para servir a Jesús, quien murió por todos los pecadores, para saldar esa deuda que teníamos delante de Dios Todopoderoso, el más santo, el más perfecto. Y su muerte pagó la culpa, pero también su resurrección prueba que es eficiente y es suficiente para pagarla, y es una prueba de que yo ya no soy pecador, sino que soy santo, soy perdonado. Y ahora, así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es lo que nos lleva a la salvación.
Estábamos en perdición por el pecado, por nuestras malas decisiones, las cosas malas que hemos hecho, las cosas malas que hemos dicho, las cosas malas que hemos pensado. Todo eso nos separa de la santidad, de la perfección de Dios. Pero Jesús, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, no solo salda esa deuda que teníamos en contra de ese Dios perfecto, y su resurrección nos da la esperanza de que cuando muramos, la muerte no va a ser el final, sino que solo es la entrada a una eternidad. Y esa es la salvación, estimados amigos. Esa es la salvación que Dios quiere que experimentes todos los días de tu vida. Esa es la salvación que Dios quiere que tu familia experimente. Y que ya no hayan tensiones, ya no hayan conflictos, sino de que se regocijen juntos porque todos son hijos de Dios. Y ese es el elefante más grande de las familias. Mientras no se solucione el tema de la salvación, entonces siempre van a haber tensiones, siempre habrán este tipo de problemas familiares. Entonces, la transformación sucede al recibir y responder al Evangelio. El Evangelio es lo que les acabo de describir. Y la respuesta que todos tenemos que hacer es: lo recibiremos y responderemos a ese Evangelio. Esto es una manera de concluir este mensaje. Que la salvación comienza con una persona, pero transforma por completo a toda la familia. Esa es la conclusión de este mensaje. Comienza por una persona, pero transforma por completo a toda una familia. Eso significa: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La fe que tú experimentaste puede influenciar, puede ser compartida con tus seres queridos. La pregunta que debes hacerte entonces es: ¿qué estás haciendo para que tu familia experimente la salvación? ¿Estás orando por ellos? Así como mi mamá oró por décadas por mi papá. ¿Les hablas de Cristo a ellos? No de religión, de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Éramos pecadores, pero Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que entremos en una relación con el Padre Celestial. Y al recibir ese perdón, entonces somos salvados y tenemos la esperanza de una vida eterna. Pero orar y hablarles de Cristo es inefectivo si nuestra vida no refleja el Evangelio en nuestro hogar. Este carcelero inmediatamente mostró evidencia de que estaba poniendo su fe en Jesús. Se convirtió de un carcelero a un siervo. Se convirtió de una persona que quería simplemente aprisionar a Pablo y a sus compañeros, a una persona que quería servirlos a ellos. Y cuando él responde al Evangelio, ese hogar o esa noche, después de una oscuridad y un terremoto, se convierte en una noche gozosa. Y su familia fue transformada por completo. Entonces, en el hogar hay tantas cosas importantes. Queremos una familia unida, queremos hijos que sean respetuosos, queremos estabilidad y queremos paz. Pero nada de eso va a suceder al menos de que experimentemos la salvación. Entonces, no te enfoques en tener una linda familia. Busca una familia transformada, una familia que haya experimentado la salvación. Y eso comienza contigo, porque cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa.
Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en este día. Sabemos que solo tomados de la mano de Dios es que podemos mejorar nuestras vidas. Y así que deseamos que lo que hayas aprendido hoy lo pongas en práctica con su ayuda. Queremos conectar contigo, así que contáctanos a través del correo electrónico que está en la descripción de este video, o si quieres que estemos orando por ti, puedes incluirla en ese correo electrónico, o si es una petición pública, también puedes escribirla en los comentarios de este video. Te amamos y esperamos verte en persona en cualquier otra oportunidad.